Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación. Perdón los minutitos de demora, pero se seguía sumando gente, así que queríamos que estén todos conectados para poder arrancar. Bueno, les cuento un poco cuál es la idea de este ciclo, de esta charla. Desde el departamento de Research y desde el equipo comercial, nosotros tenemos una charla interna, privada, todos los lunes, con bastante información y bastante dinámica, que es la que nos sirve a nosotros en la toma de decisiones. Y la idea un poco de esta charlita era compartirla con ustedes, compartir algunos tópicos de esa charla y poder brindarles un panorama a lo que viene o a lo que pensamos a nuestro view de lo que viene en la post-pandemia. Ha sido un año muy complicado en todo sentido, no hace falta que entre en detalles. Todos hemos tenido algún roce con la situación en todo sentido, desde lo económico hasta en el ámbito de salud, pero creo que es momento de pararse de cara al 2021, tratar de mirar hacia adelante, y en lo que nosotros podemos colaborar, nuestro granito de arena, es poder tratar de brindarles cuál va a ser el panorama o qué es lo que pensamos que puede llegar a pasar. Vamos a abordar tanto el ámbito internacional, también ha habido elecciones en los Estados Unidos, con lo cual hay un cambio de ciclo al menos, y también un poco lo que está pasando, cuáles son los drivers o qué es lo que tiene que pasar para que se produzcan los distintos escenarios. Bueno, sin más, los voy a dejar con el contador Mariano Cáceres, quien es Magister de la Universidad Torcuato Di Tella, que forma parte del equipo de Research, y también van a estar algunos de los chicos de comerciales, el contador Gabriel Notario, Ana Colombo, Natalí Méndez, Facundo Vega. Bueno, va a estar todo el equipo tratando cada uno de aportarles algo para que se lleven valor agregado y puedan tener o tomar decisiones financieras lo más rentable posible. Muchísimas gracias a todos por participar, y muchísimas gracias a todo el equipo de San Juan Bursátil por poner horas de trabajo y hacer posible esta disertación. Muchas gracias, buenas tardes. Adelante, Mariano. Buenas tardes a todos. Estamos acá en otra de las charlas que hemos venido haciendo, de promedio por lo menos una por mes. No sé si en algún mes nos hemos salteado, pero hemos estado haciendo desde que arrancó esta nueva modalidad, donde el Zoom nos acerca mucho más. Así que la idea de hoy es conversar un ratito de qué es lo que viene para Argentina 2021, cuáles son los distintos drivers desde el punto de vista económico y financiero, y qué productos podemos utilizar o podemos recurrir para intentar captar ese tipo de oportunidades. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer, como es común en este tipo de charlas en donde nosotros buscamos tomar una decisión para poder invertir, es analizar el contexto internacional. En sí, el contexto internacional, si uno se ponía a conversar o les decía a esta misma altura el año pasado, cuando a modo de chiste algún chinito se estaba tomando la sopa de murciélago, y yo les decía que este año se les iban a pasar encerrados o que iban a caminar todos por la calle con barbijo. La verdad que no sé si todos hubiesen creído eso, yo tampoco. En ese sentido, y pensando lo que hemos transitado hasta ahora, el mercado financiero en muchos lugares ha tenido alguna recuperación, dadas las respuestas de los distintos bancos centrales y gobiernos desde el punto de vista fiscal y monetario. Para centrarnos hoy en lo que realmente nos viene al caso o que va a terminar marcando la agenda internacional del año que viene. En primer momento, lo que termina marcando la agenda a partir de ahora es la vacuna. La vacuna, que es el igual a esta nueva normalidad, en donde, como todos vemos, hay más de 60 vacunas que están en estudio, de las cuales 12 de esas vacunas están en fase 3, ya han tenido buenos resultados,
pero todavía no tenemos ninguna vacuna que haya sido aprobada. Por lo tanto, todavía nos queda transitar un trecho hasta llegar a eso. En sí, ¿cuáles son los puntos a evaluar en esto? En primer momento, la fecha de aprobación, es decir, cuando la FDA de Estados Unidos aprueba la primera vacuna, que en general el resto del mundo se termina rigiendo por ese organismo que es como el ANMAT que nosotros tenemos a nivel local. Cuando la FDA termina aprobando la vacuna, va a ser un hito. El otro punto es cómo vamos a hacer o cómo va a ser el mundo para distribuir esta vacuna a lo largo de todo el mundo y que le termine llegando a todos. ¿Cuál va a ser el punto de inflexión en donde la actividad económica termine de recuperarse? En sí, si nosotros analizamos, ya vamos a ver con algunos de los gráficos, la actividad económica fuera, la recuperación de los índices bursátiles de varios países y de sectorialmente de Estados Unidos, podemos ver que ya el anuncio de la vacuna fue el primer punto de inflexión en alguna tendencia que, si bien no es un cambio total, sí genera una rotación sectorial. Es decir, nosotros veníamos hasta ahora con una marcada tendencia a que a nivel bursátil lo relacionado con la tecnología o servicios denominados growth fueran los que están liderando el crecimiento bursátil. En sí, a partir de la vacuna, como vamos a ver, esto empieza a cambiar y empieza a haber una rotación de sector hacia sectores más tradicionales. En sí, otro de los puntos del contexto internacional que ha influido en estos últimos, en estas últimas semanas o en estos últimos 2 meses eran las elecciones en Estados Unidos. El resultado de estas elecciones básicamente estaría descontado en los precios de los activos financieros como el status quo. Es decir, si bien hay un nuevo presidente, la verdad que el mercado lo tomó como positivo, digirió como positiva esa noticia, y además, al existir un Senado que se encuentra dividido o en poder de los republicanos, la situación se torna en que las eventuales leyes que se atribuyen a la plataforma electoral de Biden, sobre todo las referidas al segmento tech en cuanto a monopolio o las reformas impositivas, deberían tener un trabajo bastante más pesado desde el punto de vista legislativo para que puedan salir. Por lo tanto, eso le ha dado una determinada calma al mercado y ha terminado de digerir como positiva esta elección en Estados Unidos, que estaría confirmándose ahora en diciembre, pero bueno, como hemos visto, esta semana el actual presidente Trump ha terminado de reconocer de manera más solapada, no directa, la victoria de Biden, y habría empezado el proceso de transición ordenada, que es lo que estaba preocupando en sí a los distintos inversores en el mundo. Por otro lado, la política fiscal y monetaria norteamericana seguiría siendo en esta línea acomodaticia, es decir, tasas bajas, estímulo fiscal y QE, mantener los QE, es decir, esos procesos de compra de activos. Por lo tanto, el mercado en esto no ve un driver de riesgo, por lo menos en el corto plazo, o hasta si uno se basa en lo estimado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, posiblemente estos niveles de tasa tan bajos y esta política acomodaticia, por lo menos desde lo monetario, seguiría hasta 2022 por lo menos.
Por otro lado, el 2021, conocidos estos puntos y teniendo como escenario base en que la vacuna va a tener una transición y probablemente para el primer semestre de 2021 haya habido un buen proceso de distribución de dicha vacuna, entendemos como que no ve riesgo hoy el mercado o en el escenario base no lo está viendo como riesgoso al mundo de la vacuna, si bien sabemos que sí estamos trabajando a riesgo porque todavía ninguna de las vacunas ha sido aprobada. Pero por otro lado, mirando a nivel global, el 2021 va a seguir teniendo a Asia y en principal a China con su gran peso en la contribución del PBI mundial en un franco crecimiento, lo que permitiría o motorizaría este crecimiento o esta vuelta a la nueva normalidad que nos estaría planteando el 2021. En la cual si nosotros vemos la misma China este año, de acuerdo a estimaciones del FMI, no caería, de hecho crecería, aunque sea poco, pero crecería, y el año que viene tendría un rebote bastante importante, lo que tendría un factor de contagio en el resto de las economías del mundo y sobre todo en las economías emergentes, ya que China es un importador bastante grande de materias primas. En sí, esto mirado de emergentes también es un punto que es favorable o va a tener viento de cola durante el año que viene, considerando el cambio de política exterior que va a venir de la mano en Estados Unidos. En ese sentido, Biden va a tener o tendría una mirada mucho menos confrontativa, no solo con China, sino con el resto de los países emergentes, lo que beneficiaría a los negocios en estos países y los activos financieros de los mismos. Pero volviendo a esto que habíamos planteado al principio, que es la vacuna y el mundo, cómo reaccionó el mundo financiero a partir del anuncio de la vacuna, lo que podemos ver en un primer momento, vamos a ver desde el punto de vista sectorial en Estados Unidos y después por país, según los índices de cada país, podemos ver esto que les mencionaba de un proceso de rotación de cartera. Es decir, si nosotros vemos al principio de la curva, donde está la caída, el sector que más se había recuperado es el sector tecnología, en el cual nosotros podemos ver que su crecimiento fue exponencial, de esto hemos conversado, hemos dicho que hubo procesos que se adelantaron, entonces este tipo de compañías orientadas en este segmento tuvieron un crecimiento acelerado y un adelantamiento de expectativas futuras que tuvieron un muy buen impacto en sus precios. Si nosotros vemos cuáles eran los sectores más castigados, podemos ver el sector energético, el sector financiero, el sector de utilities en sí, varios sectores que estuvieron bastante golpeados, no obstante que había empezado la recuperación. Pero si nosotros hacemos este mismo análisis o cortamos este gráfico a partir del día del anuncio de la vacuna, podemos ver que esto se da vuelta y donde habíamos visto que el sector energético en este gráfico había sido el de peor desempeño en lo que va del año, si nosotros hacemos de cuenta que empieza el año en el mes de noviembre o hacemos nuestro análisis a partir del mes de noviembre, lo que podemos ver es que el sector energético ha sido el que más beneficiado ha sido, sobre todo porque la vacuna tiene como concepto inherente una vuelta a la normalidad y una vuelta a las actividades tradicionales. En este sentido también podemos ver que el sector financiero que estaba entre
entre los más perjudicados. Podemos ver que quedó al alza, y también podemos ver que el sector tecnología, si bien no tuvo caída, se mantuvo dentro de una lateralización que posiblemente se mantenga en los próximos meses, ya que esta suba bastante importante que ha tenido, los inversores van a tratar de buscarlas a través de una confirmación de resultados por parte de las compañías. Es decir, posiblemente el sector financiero dentro de una cartera de activos, digo, el sector tecnológico dentro de una cartera de activos, vaya a ser el que tenga el liderazgo por las cuestiones de innovación o de las posibilidades de crecimiento que todavía tienen, pero en este cortísimo plazo y en este momento de recuperación para volver a tratar de encender la máquina en el mundo, los otros sectores, los más tradicionales, los que están vinculados al consumo, los que están vinculados a la energía, al sector financiero tradicional, a las small caps, a las utilities, entre otros, tendrían un desempeño de corto plazo o un poquito mejor, más que nada por este proceso de recuperación que se da de la mano de todo lo que tiene que ver con este mundo de la vacuna. Y si hacemos este mismo análisis y lo vemos desde países, lo que podemos ver que los países que se habían recuperado más eran los 3 países asiáticos, entre los que los lidera China, después estaba Estados Unidos, y por abajo venían Reino Unido y Brasil. Pero si nosotros hacemos este mismo análisis, más que nada considerando la composición de estos índices, que tienen una composición o las acciones que cotizan en esos índices están muchísimo más relacionadas al mundo de la economía tradicional, que otros, como puede ser el mismo S&P, que es el principal índice de acciones de Estados Unidos, donde el peso relativo para ese índice de la industria tecnológica es muy grande. Si nosotros hacemos la misma comparación y buscamos analizarlo, vemos que aquellos países donde habían estado bastante más castigados por su composición han sido algunos de los más beneficiados. Acá podemos ver que Brasil está arriba, que España también está arriba, que el Reino Unido también está un poco más arriba, y podemos ver que China no ha sido el que mejor desempeño ha tenido, si bien no ha tenido mal desempeño, sino que ha continuado con su proceso de recuperación normal o con los picos correspondientes a este tipo de activos. En sí, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que no, hoy con la vacuna no tengo que salir corriendo de todo lo que era tecnología, porque es un sector que va a seguir liderando la industria posiblemente de los distintos activos o en el equity. Pero en este corto plazo, ante un proceso de recuperación, los activos o las acciones de compañías de economía tradicional pueden tener una suba o hay oportunidad de captar una suba, ya que la vacuna hace inferir a todo el mundo que estaríamos volviendo a la normalidad o a la nueva normalidad en el segundo semestre de 2021. Entonces acá la pregunta es, después de haber visto todo este view, ¿con qué herramientas o con qué inversiones puedo aprovechar o captar esta suba? Anita, ¿me puedes dar una mano con eso? No te escucho, Anita. Facu, ¿puedes habilitarle el micrófono a Anita? Lo tiene habilitado. No te escuchamos, Anita, ¿eh? No sé si está porque ha ingresado y ya varias veces, o sea, como que ingresa y sale.
Ok. No te escuchamos, Anita, ¿eh? A ver si ahí se nos conecta Anita. Bueno, siguiendo en ese sentido, los activos a los cuales... Voy a conectar. Ahí está Anita, ahí te escuchamos. Sí, he conectado la com. Perfecto. Ahí, volviendo a esto, la pregunta es, a partir de este contexto internacional, y yo sentado en Argentina como un inversor argentino que tiene su sueldo en pesos, quiere tratar de aprovechar este contexto internacional, obviamente desde un perfil un poco agresivo, tratando de buscar rentabilidad, poniendo en riesgo algo de capital, quiero tratar de invertir para buscar o capturar retorno de este contexto. ¿Qué herramienta me podés ofrecer para hacer eso desde Argentina? Bueno, una de las herramientas en las que podemos invertir buscando este tipo de margen son los CDRs, que son certificados de depósitos argentinos. Esto está apuntado para aquellos inversores con un perfil agresivo, como decía Mariano, que buscan estar posicionados en empresas extranjeras que cotizan en dólares. Estos son certificados, son instrumentos que cotizan en mercados de capitales en pesos. Entonces podemos estar invertidos desde pesos con empresas que cotizan en dólares. Empresas de reconocimiento global, como Coca-Cola, como Apple, como Microsoft. Empresas que nos van a permitir tener una diferencia e ir acompañando lo que es el dólar contado con liquidación, desde los pesos, estar con cobertura también. ¿Y qué mínimos hay en esto, Anita? Los riesgos que tenemos, uno de ellos es el tema de la cotización de las acciones, ¿no? Es renta variable, no tenemos que dejar de lado eso. Los CDR cotizan sobre empresas que tienen sus balances, que tienen sus movimientos y tienen sus ejercicios, y eso implica también un riesgo. Eso es uno de los puntos fundamentales, pero se puede mitigar ese riesgo diversificando las inversiones, haciendo una cartera equilibrada, una cartera que podamos cubrir distintos sectores, entonces vamos manteniendo un equilibrio y compensando el riesgo en cada una. Bien, ¿y qué mínimo con plata, cuánto entraría como un mínimo? ¿Son muy altos los mínimos No, se puede invertir desde 50.000 pesos, es más o menos un mínimo que nosotros decimos y aconsejamos o sugerimos, dados los costos iniciales, etc. Pero no es algo que sea prohibitivo para las personas comunes, sino que cualquiera puede invertir en CDRs. Buenísimo, Anita, muchísimas gracias. Entonces, CDRs como esta herramienta que me permite capturar desde pesos algunas de estas visiones que hemos tenido del equity o acciones a nivel internacional. La verdad que este es un producto que dentro de lo que es renta variable o acciones en Argentina, ya hoy está ocupando más de la mitad del volumen de lo que es renta variable, es decir, se opera del total operado en Argentina, más de la mitad se opera en estos instrumentos y lo otro se opera en acciones argentinas. Así que es un instrumento muy válido. Muchas gracias, Anita. Pero continuando nosotros con este view para Argentina 2021, o esto que nosotros estamos tratando de analizar y ver qué oportunidades de inversión podemos llegar a aprovechar de cara a lo que viene. Nosotros entendemos que el principal driver o cuál es el punto de conflicto o situación a solucionar que están siguiendo los activos financieros en el mercado argentino es
todo lo relacionado al Fondo Monetario Internacional. Es decir, para este 2020, los puntos a solucionar por el nuevo gobierno eran los relacionados a la deuda, número 1, privada con bonistas, tanto local como internacional, que ya se solucionó, o ya se reestructuró, no se solucionó, se soluciona cuando tengas la posibilidad de pagarlo o de rolearla. Pero por lo menos se despejó el panorama en un primer punto, y queda como segundo punto este Fondo Monetario Internacional o esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es una situación a negociar y que de darse un desenlace positivo en el corto plazo, esto nos permitiría avanzar en nuestros activos financieros de una manera un poco más cómoda. ¿Qué es lo que significa para el mercado financiero o para todo el ámbito económico financiero? Es hay las preguntas en el chat. Si quieren, terminemos la presentación, vayan dejando las preguntas, no hay ningún problema, y las contestamos todas al final. En el panorama, en esto que es el panorama local del FMI, la credibilidad es lo que nos podría dar un eventual acuerdo con el organismo multilateral. Es decir, la credibilidad desde el punto de vista del mercado financiero, en donde como Argentina generalmente está en constantes crisis, tener un gendarme, alguien que me controle mi cumplimiento fiel de determinadas metas cuantitativas y eventualmente de reformas estructurales, le vendría como anillo al dedo al mercado financiero para obtener esa credibilidad en el futuro, por lo menos de mediano plazo, de las proyecciones macroeconómicas de nuestro país. Y en sí, por otro lado, lo que vendría es un calendario financiero totalmente despejado en los próximos 4 años, lo que permitiría mejorar las expectativas de los distintos activos locales y en sí lo relacionado a deuda soberana y lo relacionado a acciones. ¿Qué es lo que pide el Fondo Monetario Internacional o qué es lo que nosotros le estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional? Si nosotros recordamos, habíamos tenido un acuerdo denominado stand-by con el fondo en el año 2018, del cual hemos recibido aproximadamente 44.000 millones de dólares en capital. De esos 44.000 millones de dólares, hay que adicionarle los intereses, y eso es la deuda total que tendríamos que pagarle al fondo. ¿Qué es lo que quiere Argentina? Pide cambiar de programa. Recordemos que el stand-by se discontinuó en septiembre del año pasado, en agosto del año pasado en realidad, pospaso, cuando ya no se pudieron cumplir más con las metas cuantitativas planteadas. El acuerdo de facilidades extendidas es un programa distinto, son programas más largos, son programas que son de entre 4,5 y 10 años, en los cuales generalmente se solicita algunas medidas de reformas estructurales. Cuando me refiero a reformas estructurales, el fondo generalmente pide alguna reforma relacionada con el área previsional, con el área impositiva, con el área laboral, las cuales deben tener acuerdo político o las cuales tienen que ser negociadas desde el seno político. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que están buscando en este estatus de negociación? Desde Argentina se plantea un acuerdo de facilidades extendidas distinto a lo que sería el acuerdo tradicional, con algunas modificaciones. Más que nada, esto se basa en cuestiones políticas, en la crítica a la velocidad y el tamaño del paquete que le otorgaron a Argentina durante 2018, la esperanza en obtener algún acuerdo diferencial a partir de eso es lo que motiva al gobierno hoy en día, en el cual buscar patear
la deuda con el Fondo Monetario Internacional, tratando de no incluir reformas estructurales tan grandes, y sí algunos parámetros que tienen que ver con la parte cuantitativa, es decir, meta fiscal, alguna meta desde lo cambiario, y distintas metas desde las reservas, y distintos puntos de la macro que iría monitoreando el equipo técnico del fondo. Hoy están en negociaciones, ya en octubre fue la primera visita, el viernes de la semana pasada se fueron los funcionarios del fondo que estuvieron haciendo la segunda visita, y en lo cual se va a seguir trabajando para buscar una carta de intención. ¿Qué es una carta de intención? Es donde se pondrá qué es lo que busca Argentina, con acuerdo del equipo técnico, parte del equipo técnico del fondo, para que posteriormente sea elevado al directorio del Fondo Monetario Internacional y eso sea aprobado o no por ese directorio. En cuanto a fechas, lo que está buscando el gobierno es que esa carta de intención sea para el mes de diciembre, es decir, antes de las fiestas, en las próximas semanas. ¿Qué descuenta el mercado? La verdad que el mercado está descontando un valor que yo entiendo que no estaría incluida esa carta de intención por el precio de los activos locales. Y el acuerdo aprobado propiamente dicho, ¿para cuándo se espera o qué es lo lógico de analizar? Y pensemos, el principal socio del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Como hemos dicho, Estados Unidos acaba de tener elecciones. Como acaba de tener elecciones, probablemente va a modificar todos los funcionarios que tiene, o los funcionarios de primera, segunda y tercera línea que tienen los distintos organismos. El eventual nuevo presidente asumiría en enero. Si en enero asume, de aquí que pueda emitir los decretos para nombrar a todo el mundo, por lo menos para febrero recién estarán los nuevos funcionarios del fondo de Estados Unidos. Entonces, tengamos suerte y con viento de cola que se empiece a rever en febrero. Principio de marzo podría ser un buen día o un buen momento para que ese acuerdo termine de estar aprobado. Obviamente, hablando dentro de un escenario base y de que no hay una aceleración de esto, porque la verdad que el problema de Argentina con el fondo de Estados Unidos no está dentro de su agenda de prioridades. Y este acuerdo, o el eventual acuerdo con el fondo, tendría una serie de efectos en la economía y en los distintos activos financieros, que es lo que vamos a ver a continuación. Siguiendo con lo que serían los drivers locales, las variables macro, hoy, la verdad, que tienen o están evidenciando un síntoma de una recuperación económica, que si bien se ha ralentizado de acuerdo a los últimos datos, pero que ha continuado y hasta incluso en sectores como es la industria, habría mejorado o habría tenido el mejor dato de los últimos 11 meses. No obstante, cabe destacar que Argentina no se recuperaría este año de la caída, ni tampoco el año que viene podría recuperar el golpazo que se pegó por la pandemia. Y tendríamos un tercer año de recesión y posiblemente un año de recuperación el año que viene. En sí, en este mundo, o dentro de esto que es la variable Fondo Monetario Internacional, relacionado con los activos que generalmente seguimos nosotros, vamos a tratar de conversar a continuación. En primer lugar, lo que vamos a hablar es del dólar, del bendito dólar. El dólar, como todos sabemos, tiene distintas cotizaciones o distintos precios a partir de que existen regulaciones que te impiden comprar dólares. Cuando empiezan las regulaciones, se abren en distintos dólares por distintas situaciones. La verdad que la situación del dólar oficial hoy ha estado bajo una presión bastante importante en los últimos meses, sobre todo las últimas semanas, y en esto, que podemos ver acá en estos picos,
podemos ver que el dólar blue ha estado al alza, que el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa o MEP también. Pero que esas expectativas se empezaron a moderar en el último tramo. ¿A qué se debe esa moderación de expectativas? Y a varios factores como algún punto en donde el gobierno ha hecho un pequeño giro pro mercado, una pequeña señal pro mercado que mantuvo las cosas calmas, también intervino en el mercado del dólar y por otro lado también lo relacionado con la calma del nivel internacional nos ha venido dando una mano. Si nosotros hacemos un análisis de esto, que es esperar una eventual devaluación muy fuerte, el gobierno se defiende hoy diciendo que el tipo de cambio real multilateral o el tipo de cambio que se mide a través de canasta de bienes para ver cuán competitivo o no es una economía desde el punto de vista de su moneda, dice hoy que está dentro de la mediana histórica. Si nosotros vemos esta línea roja punteada, es la mediana histórica, y hoy, si vemos el último dato, estamos por arriba de la media histórica. Y si vemos, es un tipo de cambio muchísimo más alto que lo que hubo entre el periodo de enero 2012 y, salvo por la devaluación famosa esa de Kicillof, hasta julio 2018, en realidad septiembre de 2018, que hubo una gran disparada. En ese sentido, si nosotros vemos la cotización tanto del dólar blue, del contado con liquidación y el dólar MEP, estos numeritos que ven acá no es el valor del dólar, sino es el valor del dólar o del tipo de cambio real multilateral, es decir, cuán competitivo dice que tiene que ser el dólar. En este sentido, si nosotros vemos estos valores, podemos ver que incluso están arriba de la devaluación post-2001. Por lo tanto, en esto siguen siendo valores desde un punto de vista fundamental bastante exagerados. ¿Por qué? Porque la economía hoy tiene un tipo de cambio que es competitivo, es el tipo de cambio competitivo que necesitamos y posiblemente la balanza comercial nos esté diciendo hoy que si bien es positiva necesitamos que sea un poquito más competitivo, pero los niveles que indica hoy los distintos dólares paralelos son bastante elevados desde el punto de vista macroeconómico. Y si nosotros nos vamos a otra variable, que es una que analizamos todas las semanas o conversamos o tenemos como otro, este sería el dólar convertibilidad, es decir, si nosotros convertimos todos los pesos y billetes circulantes más algunos pasivos que tiene el Banco Central, que eventualmente serían pesos circulantes porque fueron absorbidos, nos da un dólar convertibilidad, el dólar del 1 a 1, del momento del 1 a 1, de 173 pesos. Es decir, este sería en el peor de los escenarios el tipo de cambio más caro que podría haber si eventualmente fuéramos de nuevo un 1 a 1. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que trato de reflejar acá? Lo que tenemos que ver con el tema dólar es que el dólar, hay presiones, posiblemente necesitemos un dólar que sea más competitivo para afrontar en los próximos años una acumulación de reservas, para poder hacer frente a nuestras deudas y a las importaciones que eventualmente requiera la reactivación económica, pero los precios hoy se encuentran en un nivel de expectativa bastante elevado, lo que indica que puede ser que esté fuera de foco o que estén augurando un escenario mucho peor de lo que pasa ahora. Por eso hay gente que todavía, o hay gente que todavía no, que en función de su experiencia le gusta ahorrar o atesorar dólares físicos. En ese sentido, las regulaciones o las limitaciones que hoy existen desde el punto de vista cambiario no te dejan comprar más de 200 dólares. Pero si yo opto por no comprar este dólar, tengo otra herramienta que me puede permitir a mí atesorar dólares. Nati, ¿me ayudas con eso? ¿Cuál es esa herramienta? Hola, acá estoy. Buenas tardes a todos.
Sí, Marian. Bueno, nosotros tenemos una forma de obtener dólares, que es el dólar bolsa o dólar MEP, y la forma en que lo hacemos es, la forma en la que accedemos es comprando o vendiendo dólares, o sea, podemos comprar dólares sin límites, digamos, y sin restricciones a través del mercado bursátil. La operación se realiza a través de un bono o título que vamos a pagar o vamos a comprar con pesos y luego lo vamos a vender en dólares. Entonces, de esta manera muy sencilla, yo obtengo mis dólares, como dijimos, sin restricciones, sin límites, no hay... ¿Me los puedo llevar a mi caja de ahorro en dólares? ¿Cómo? ¿Me los puedo llevar a mi caja de ahorro en dólares? Una vez que obtenés los dólares, podemos hacer transferencia a tu caja de ahorro de dólares. Exacto. ¿Hay alguna demora de algunos días, algo? No, sí, tenemos o sea, con el bono tenemos un parking, que son 3 días hábiles, y una vez que obtenés los dólares, en el mismo momento, en el mismo día, podemos transferirte esos dólares al banco. O sea, y si yo empiezo el lunes, ¿cuándo puedo tener los dólares en el banco mío? El jueves ya tenés los dólares en tu banco. ¿Y pueden las personas físicas, jurídicas, quién puede? Ambas pueden, personas físicas y personas jurídicas pueden obtener de esta misma manera, muy sencilla, dólares en el mercado. Muchísimas gracias, Nati. De nada. Bueno, en eso lo que hemos visto es una herramienta para atesorar, es decir, reemplazar esa necesidad en cuanto a inversiones o a necesidad de ahorrar en moneda dura a través de dólares billetes. Por otro lado, el análisis que nosotros venimos llevando en el día a día es en qué me conviene invertir mis pesos. Si yo digo, bueno, está bien, necesito acceder a una tasa en pesos y la tengo que comparar con lo que es el plazo fijo, que es lo que la gente comúnmente conoce o utiliza, el plazo fijo. ¿Cómo hago una comparación o con qué elementos comparo? Y bueno, es muy fácil. Lo vamos a comparar contra la inflación y lo vamos a comparar contra la devaluación oficial del dólar oficial. Es decir, ahora sí estamos hablando del dólar oficial, que es el dólar que rige la mayoría de los precios de la economía. En sí, si nosotros vemos acá en este cuadro y en este análisis, hoy la devaluación oficial le ha ganado tanto a la inflación como al plazo fijo. Pero si nosotros nos ponemos un poquito más detallistas y miramos desde agosto para acá, lo que podemos ver que la inflación le ha ganado tanto a la devaluación como al plazo fijo. Entonces, aquel que haya comprado dólar oficial y no haya hecho ningún rulo ni nada, y lo valúa dólar oficial, y aquel que haya hecho un plazo fijo, tiene una rentabilidad inferior a lo que lo que dio la inflación, básicamente. En ese sentido, lo que hacemos es decir, bueno, está bien, Mariano, vos me has mostrado qué pasó para atrás. Miremos qué pasa para adelante. Miramos qué pasa para adelante y decimos, che, en los próximos 12 meses, la inflación estimada por el REM da 52%, más de 50%, y la devaluación estimada da 50%, o más o menos están palo a palo. Y el plazo fijo no me da más de 35. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, si yo quiero buscar rentabilidad en pesos, debería buscar una combinación entre instrumentos que me logren ayudar a captar la inflación para ganarle al plazo fijo, o instrumentos que me logren ayudar a captar la devaluación futura que eventualmente podría suceder. En ese sentido, Facu, contame qué instrumentos te parece me pueden ayudar a ganarle al plazo fijo o a hacer tasa en pesos y buscar obtener la mayor rentabilidad posible en esta moneda. Bueno, buenas tardes a todos. En cuanto a la inflación, ¿cómo hacer para copiar lo que sería el índice de inflación, que llámese IPC, por ejemplo?
tenemos los bonos SER, que son bonos que ajustan por el coeficiente de estabilización de referencia, que lo publica el Banco Central de la República Argentina, y que el coeficiente de estabilización de referencia básicamente copia al IPC y copia la variación diaria que tiene el IPC. Eventualmente, si se dispara la inflación y yo estoy posicionado en un bono SER, ese bono aumentaría de precio y podría obtener una rentabilidad mucho mayor a la del plazo fijo. ¿Qué bonos tenés en la curva SER? Y, por ejemplo, tenés al bono TX24, que es un bono del Tesoro Nacional en pesos, cuyo capital ajusta por SER y encima paga un interés del 1.5% anual con un vencimiento en el 2024. No sé si le apostaría tanto al vencimiento, pero sí le apostaría a una eventual suba en el precio ante una disparada de la inflación que, como hemos visto en el último mes, ya se empieza a ver cómo reactiva la inflación, sobre todo porque la Argentina ha tomado medidas un poquito más liberales en cuanto a la cuarentena. Y si no, lo que puedo hacer es irme a un fondo común de inversión que invierta en instrumentos SER y que me permita estar diversificado en la curva SER y no tener que estar eligiendo yo los bonos, qué bonos están desarbitrados, cuáles no. Y esto me permite estar un poquito más diversificado dentro de la curva SER. Che, ¿y qué perfiles le ves a esto de riesgo? ¿Qué perfiles asumís de riesgo con esto? Mira, la verdad que si bien son instrumentos de renta fija, son instrumentos de renta fija siempre y cuando te lo dejes hasta el vencimiento. Yo creo que estás asumiendo riesgo, o al menos un poco, pero también pienso que con un plazo fijo en el banco también estás asumiendo riesgo de perder contra la inflación, así que para el que está en un plazo fijo, yo la verdad que sí entraría en estos bonos, por lo menos con una parte de la cartera. O sea, el fondo común sería un poco más un perfil moderado y el bono SER sería un poquito más agresivo, digamos. Exactamente. Bien, y después, el de la otra alternativa. En cuanto a la devaluación, yo iría a los bonos dólar link, que son bonos que copian el tipo de cambio mayorista del comunicado del Banco Central, del A3500, que básicamente sigue el dólar oficial. Entonces, ante una eventual suba del dólar oficial, que sería una devaluación, tendrías un rendimiento en esos bonos. Yo, por ejemplo, acá tomé el TB22, que es un bono que a mí me gusta mucho, que vence en el 2022, es dólar link y paga una TNA del 0.1% en dólares. Me parece una muy buena opción para estar cubierto contra la devaluación. Si bien es verdad que el gobierno en su discurso se resiste a devaluar porque puede tener consecuencias sociales muy graves, pienso que muchas veces en el mercado podés jugar por expectativa y acá lo que hay es mucha expectativa de evaluación, entonces podés salir ganando con esa expectativa que hay. Si no querés seguir mucho el mercado o no te gusta arriesgar tanto, volvemos a lo mismo que hablábamos recién, iría a un fondo, pero en este caso dólar link. Los fondos dólar link son muy interesantes porque no solamente compran bonos dólar link, sino que también se cubren con contratos de futuro y con otro tipo de instrumentos, por ejemplo con bonos corporativos dólar link, que te pueden diversificar más en lo que es la curva de dólar. Buenísimo, Facu. Bueno, buenísimo estas dos alternativas para si yo quiero buscar ganarle al plazo fijo o hacer tasa en pesos, abrir mi cartera, abrir el juego y tratar de diversificarlo. Pero dentro de este mundo, en donde nosotros ya hemos hablado de inflación, hemos hablado de la devaluación, hemos hablado del dólar, ahora nos queda hablar de otro dato que siempre está rondando y siempre nos están saliendo en todos los medios de comunicación, que es el riesgo país de Argentina. El riesgo país es básicamente el sobrecosto que tienen los bonos argentinos con respecto a los bonos de Estados Unidos. En este sentido, nosotros hemos conversado hace rato que la tasa en el mundo es una tasa que está a valores de cero o está
bajísima. Por lo tanto, que nuestro riesgo país esté en términos de 1.300 y pico, 1.400, 1.200, 1.100, es muchísimo. 1.000 es muchísimo, o es un riesgo que el mercado está priceando, poniendo a nuestros activos muy altos. Si nosotros hacemos un análisis y vemos la historia del corto plazo de los últimos 20 años, a la salida del default del 2001 con la renegociación del 2005, el riesgo país de Argentina comprimió y se fue por abajo de la media histórica. Hoy, si vemos acá, no, el riesgo país estaba sobre la media histórica hasta el día de las PASO. Post PASO, el riesgo se exacerbó y tuvo una caída bastante importante después de la renegociación de la deuda con bonistas privados. Este último envión o esta última caída que puede venir del riesgo país puede llegar a ser una consecuencia del corto plazo de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, como consecuencia de esto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede darnos una compresión o una caída del riesgo país importante, siempre apuntando, por lo menos, a nuestra media histórica, que es 754 puntos. Si nosotros vemos hoy los bonos argentinos, es decir, la curva soberana, cuánto rinde la tasa de interés de los bonos soberanos argentinos, y la verdad que es muy alta en términos de 17, 15, 14. Y si nosotros nos comparamos acá con otros países que se encuentran en un acuerdo de facilidades extendidas, como son Sri Lanka, nos damos cuenta que valemos lo mismo, tenemos bonos en el mismo nivel de precio que ese tipo de países. Entonces nos hace pensar un poco, che, ¿estamos tan mal o el mercado está sobrecastigando los activos argentinos? En principio, conociendo un poco de la información económica y financiera de estos países, lo que podemos ver es que Argentina ha tenido un proceso de sobrecastigo en los últimos meses, en donde a raíz de errores no forzados propios o la situación global, ha hecho que esté muy castigada y sus precios sean muy bajos. Por lo tanto, ante un acuerdo con el FMI, lo más posible es tratar de ir o dirigirnos por lo menos al nivel donde están la mayoría de los países con un acuerdo de facilidades extendidas, o por lo menos en una primera instancia a los niveles de Ecuador y Angola, que eso se traduce en una suba de precio de los bonos argentinos soberanos. Entonces, conociendo que Argentina está sobrecastigada y que por delante el acuerdo del Fondo Monetario Internacional puede hacer que nuestro riesgo país caiga, ¿cuál sería o cómo capturaría yo esa posible rentabilidad? Gaby, ¿me das una mano? Gaby, ¿estás ahí? Facu, ¿le habilitas el micrófono a Gaby? Lo tiene habilitado. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Ahí para poder capturar este valor, es decir, utilizar estos bonos de la curva soberana para obtener un diferencial que se va a dar con esta eventual mejora en el riesgo país, tendríamos que invertir en instrumentos de la parte curva, de la parte corta de la curva, que se encuentra actualmente invertida. Es decir,
nos encontramos con los bonos más cortos con rendimientos superiores a los bonos largos. En ese sentido, nos encontramos con los bonos GD30 y AL30 que se encuentran con rendimientos bastante por arriba de bonos un poco más largos. Dentro de estos dos bonos, el bono AL30 es el que se utiliza, como lo explicaba Nathalie, para hacer el dólar bolsa o el contado con liqui. Entonces, este bono está un poco influenciado por este tipo de operaciones, lo que puede generar algunas distorsiones en los precios. Entonces, podemos irnos al bono GD30, que no se utiliza tanto para hacer este tipo de operaciones. Así que la recomendación para quienes quieran capturar valor es posicionarse en alguno de estos bonos de la parte corta de la curva, con una perspectiva temporal no tan corta. No sería aconsejable utilizarlos para inversiones, por ejemplo, de 1 o 2 meses, sino que sería aconsejable para inversiones de 6 meses en adelante. Estos bonos son bonos en dólares que te permiten tener o conocer de antemano cuál va a ser el flujo de fondos que te van a generar si lo mantuvieras a finish. En esto la idea no es mantenerlos a finish, sino hacer una captura de valor en el momento que se logre este acuerdo con el fondo y el riesgo país baje. Es decir, lo tenemos con una función o con un objetivo más de especulación que no sería mantenerlos a finish. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Y esto, qué mínimos tienen estos bonos o cómo los pensás ahí? Desmuteame al Gaby, Facu. Ahí estamos. ¿No? Ahí estamos. Bien. Perdón, ¿me decías? O con cuánto podría invertir en esto? ¿Cómo empezaría en esto? ¿Qué monto le meterías o posicionarías en esto de capital como mínimo para hacer esta estrategia? En esto no hay montos mínimos para la inversión en bonos, pero saben, los que me conocen saben mi preferencia por ahí por incluirlos en las carteras, pero va a depender del perfil de cada uno de los inversores y no hay realmente montos mínimos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, gracias. He revisado este mundo de los bonos y una estrategia que nos propone Gaby de corto plazo. Nos queda ver lo último, que si bien ya hemos analizado algo en la parte del contexto internacional, que es el Merval. El Merval generalmente se analiza, o ustedes lo van a ver en los medios de comunicación, analizado desde pesos. La verdad que siendo un país emergente y con una moneda tan inestable, estos análisis, la verdad, de cartera hay que hacerlos pensando en dólares. Y nosotros podemos ver una evolución de este Merval que a principio de años valía un poco más de $500, que en lo peor de la pandemia valía $240, que apenas salimos en la renegociación de la deuda llegó a valer $400, y hoy se empezó a recuperar de a poquito, a partir también, si ustedes se fijan, más o menos dónde empieza la fuerza de la recuperación, es a partir de la vacuna. Entonces, teniendo en cuenta que puede haber viento de cola internacional y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos puede dar una mano en lo que respecta a la suba o a la baja de la tasa de interés, al costo de endeudamiento,
qué sectores o qué acciones vemos nosotros desde el equipo de research que podrían ser las más beneficiadas. Juanjo, ¿me das una mano? Dame un segundo, Marian, que reviso el micrófono del Juan. Ahí estás habilitado, Juan. ¿Estás, Juanjo? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias, Marian. Creo que explicaste bastante bien el movimiento que esperamos dentro del panorama internacional y, bueno, también el plano local y cómo vemos nosotros a Argentina dentro de este nuevo paradigma, en el cual yo también considero que se va a empezar a ver a raíz de la salida del contexto de pandemia, una rotación de las carteras hacia sectores cíclicos, y también una recuperación económica que nosotros, siendo un país que depende en gran parte de su balanza comercial de la importación y del crecimiento global en cuanto a que esto tracciona nuestra matriz productiva, nuestra generación de reservas y nuestro crecimiento. Creo que es un contexto favorable también, dada lo deprimido que está nuestro mercado en términos de valores, y a la búsqueda que hay de retornos excepcionales en el mundo hoy, que todas las tasas están deprimidas, que las acciones de los sectores que han traccionado el crecimiento están en precios muy caros. Creo que vamos a ver una rotación inversora que nos puede favorecer en cuanto a que haya un ingreso de flujos al mercado argentino, que es lo que mostraste en el gráfico que se está viendo en parte desde principios de noviembre, donde a raíz del giro medianamente ortodoxo del gobierno, o al menos se vio eso de forma incipiente, sumado a la noticia de la vacuna, hemos visto que el Merval desde principios de noviembre a hoy ha subido un 33% en dólares, lo cual es un retorno extraordinario y que vemos que nuestro mercado nos puede brindar en estos valores este tipo de oportunidades, teniendo en cuenta que es un mercado muy volátil, que Argentina es un país con problemas estructurales de los cuales tiene que salir, pero que tiene valoraciones que nos hacen pensar que teniendo un timing adecuado en nuestra inversión podemos capturar retornos extraordinarios a raíz de una recuperación de estas valoraciones y de que pasemos a cotizar en niveles a los cuales cotizan países comparables, países de matriz productiva similar y con empresas de similar calibre. Bien, ¿y qué sectores entrarías o a qué sectores te posicionarías para bueno, esperar este trade? Bueno, el sector por excelencia para capturar este trade desde mi perspectiva y el sector más representativo de la bolsa argentina y el que sirve como proxy del flujo de inversores es el sector bancario, que está cotizando, como les decía, con mucho castigo en sus valoraciones a raíz de cuán afectado estuvo todo el contexto económico por la pandemia, y que presenta empresas dentro del Merval que están muy saneadas en términos de su negocio. El ejemplo, bueno, paradigmático del mercado argentino es el Grupo Galicia, también empresas como BBVA, Macro, son bancos que claramente han visto su negocio castigado, por ende cotizan, se podría decir, con descuento, y que al momento en el cual ingresan los flujos al mercado argentino o los inversores del extranjero quieren entrar al mercado argentino, son las primeras en recibir este tipo de flujos de inversores, son las primeras que capturan esta recuperación en los precios. Además, bueno, el sector en sí mismo tiene mucho potencial de crecimiento en Argentina, visto desde un punto de vista
coyuntural de nuestra economía, del escaso desarrollo que hay todavía en la bancarización del país, y al ser los bancos más grandes y más representativos, están más ávidos por una cuestión de escala de poder capturar este desarrollo, y tienen un buen upside pensando en que coticen en valoraciones que ya están mostrando bancos de otros países que tienen por ahí economías un poco más ordenadas. Si pensamos en una recuperación argentina, en algunas reformas estructurales que nos lleven de nuevo al ordenamiento y al crecimiento, creo que el sector bancario está capacitado para capturarlo. El sector de la construcción también me parece muy interesante, debido sobre todo a la importancia que le dan desde el gobierno a la infraestructura, al sector de la construcción, tanto en términos de obra pública y de obra privada. Recientemente han habido, declaraciones del presidente hablando justamente de esto, de que quieren que el sector de la construcción sea el actor principal de la reactivación económica. Tenemos exponentes en el Merval, los más paradigmáticos por ahí son Loma Negra y Holcim, son empresas cementeras, y que obviamente su demanda se vería traccionada en caso de llevarse a cabo estos programas de obra pública y de incentivos también a la construcción privada. Y por último, el sector energético, como bien mostraste vos, Marian, ha sido en términos globales el más castigado por la pandemia, debido a que de repente de un momento para el otro se confinó todo el mundo, los precios de las materias primas energéticas se fueron al suelo y se cerró el transporte, se cerró por momentos el comercio, se cerraron muchas industrias que son grandes demandantes de los combustibles. Por ende, el castigo de las empresas energéticas hoy en día es muy abrupto. Y también creo que con el hecho de que vayamos hacia un contexto de mayor normalidad, se van a empezar a recuperar los precios de las materias primas vinculadas a la energía, y creo que hay oportunidades de comprar hoy en día empresas energéticas argentinas a precios también muy por debajo de las cotizaciones promedio de estas empresas y de valores normales de una economía que están haciendo todos los esfuerzos en términos globales, en términos de estímulos, para que entre de nuevo en el sendero del crecimiento. Dentro de nombres propios, creo que una empresa muy interesante en cuanto a la diversificación de su negocio, a lo saneada que está en términos financieros, ya retribución a los accionistas, es Pampa Energía, que tiene negocio de gas, de petróleo, y también está invirtiendo mucho en lo que es generación de energías renovables, lo cual es bueno dentro de Argentina porque el sector energético es un sector muy propenso a ser regulado por los gobiernos, y el incentivo a las energías renovables hace que esto esté un poco más desregulado, por así decirlo, y le puede dar también un plus en caso de que hayan contextos de suma regulación como el actual. Y en términos de perfiles de riesgo, Juan, hablar de estos productos, ¿de quién hablamos? Y estos productos son, en un país como Argentina, son para gente de perfil de riesgo agresivo si estamos pensando en alocar un porcentaje alto de la cartera, debido a que, obviamente todas las vicisitudes y la volatilidad propia que tiene el entorno empresarial argentino por naturaleza, debido a tener su negocio acá, hace que sean productos que tengan movimientos sumamente abruptos en sus cotizaciones. Por ende, el inversor tiene que prever esto de antemano y tiene que también pensar en horizontes
un poco más largos al momento de realizar la inversión, o al menos tener conciencia de que esta volatilidad, este riesgo existe y en Argentina se presenta mucho más que invirtiendo en activos de renta variable de países desarrollados, por ejemplo. Y si no, para un inversor moderado, un inversor conservador, pensando en invertir a estos precios, yo creo que debería considerarse hacerlo en un porcentaje pequeño de la cartera debido a este tipo de volatilidad y también a la probabilidad de que las cotizaciones vayan a la baja y de perder dinero. Perfecto, es decir, esto, si bien es un producto diseñado para inversores agresivos, un moderado o un conservador puede tener una partecita muy chiquita de lo que son sus ahorros en esto para, bueno, buscar experimentar o seguir aprendiendo en este mundo del mercado de capitales. Muchísimas gracias, Juan. De nada. Bueno, hemos visto hasta acá una serie de productos o de instrumentos de inversión para distintos perfiles de riesgo y en función de las distintas oportunidades que nos podría traer a Argentina, y no solo a Argentina, sino también a nivel internacional. Quedo abierto a consultas. Asimismo, si tienen dudas, pueden escribirnos acá a nuestro equipo de ejecutivos o directamente a nuestro contacto general. Si hay consultas o dudas, quedo abierto yo o a cualquiera de los chicos que participó en lo que es la charla. Facu, ¿me querés hacer de moderador con las preguntas? Sí, no hay problema. La primera pregunta que veo es, ¿cómo ves los bonos soberanos para entrar ahora? Bien, los bonos soberanos, no sé si Gaby querés contestar algo más o querés agregar algo a lo que habías dicho, pero por mi lado creo que el trade corto va por el lado de la parte corta de la curva, como les había dicho Gaby, sobre todo con GD30, y si uno busca, la verdad, comprar un bono soberano y hacer un trade un poco más largo, sí iría en la parte larga de la curva, los relacionados con el GD35, por ejemplo, que por un tema de duration, ante una compresión del riesgo país, son los que mayor rentabilidad obtendrían. Después tenés dos preguntas más de CDR, pero las respondieron ahí mismo en el chat. Genial. Y ninguna otra pregunta. Lo que sí te quería agregar es que recién mediante un comunicado de la Comisión Nacional de Valores se redujo el plazo de 3 días hábiles a 2 días hábiles para la liquidación de los bonos en MEP. Así que genial, o sea, dólar bolsa en 2 días. Exacto. Esta mañana casi tiran la bomba, entre nosotros casi tiran la bomba en la charla que hubo en la Expo EFI con los distintos CEOs de los mercados. Y esa era la bomba al final. Buenísimo, Facu. ¿La compra de dólares MEP me impide la compra de los 200 mensuales? Sí, tengo que optar por uno de los dos. No puedo hacer los dos. De hecho, si compré los 200 dólares mensuales, voy a tener que esperar 90 días para poder comprar MEP. Esa es otra de las preguntas que me pasaban. Perfecto. Bueno, no les queremos robar más tiempo. Si no hay más preguntas o restricción al momento de invertir en ellos, no existe ningún tipo de restricción, Pedro. Solamente tenés que tener los pesos disponibles para comprarlos, pero no hay restricciones. Bueno, como les decía, ya que no quiero abusar del tiempo, ya nos extendimos un ratito más de lo que tenemos previsto. Cualquier cosa, chicos, pueden escribirnos o contactarse a los mails o al celular de contacto. Y seguimos y respondemos las consultas que necesitan.